La negociación desigual. ¿Qué es eso de negociación desigual? Bueno, en general toda negociación es desigual porque no negocian iguales sino partes diferentes. Pero aquí nos referimos a negociaciones en las cuales una parte puede imponer su voluntad aunque el otro no lo quiera. Por ejemplo, usted está negociando una póliza de seguros. En esos casos, la mayoría de las condiciones son definidas por la empresa de seguros y no son modificables. Usted o lo toma o lo deja. Igual ocurre cuando usted está negociando, digamos, un contrato con una cadena importante de supermercados y usted es un pequeño productor de hortalizas. La cadena de supermercados puede imponer gran parte de la solución. Para entender en qué consiste la negociación desigual, debemos explicar el concepto de alternativa externa. En una negociación bilateral entre dos partes, la alternativa externa para una de las partes en una negociación es aquello que le va a suceder a esa parte si no llega a un acuerdo con la otra parte. O sea, si yo no llego a acuerdo con el otro, ¿qué voy a hacer? Y eso, ¿qué implicaciones va a tener para mí? Entonces, en negociación desigual es aquella que ocurre cuando una de las dos partes de la negociación tiene una alternativa externa muy mala y la otra parte lo sabe. Por ejemplo, si usted está negociando o renegociando su contrato de trabajo y la situación del mercado de trabajo es tal que a usted lo pueden reemplazar muy fácilmente por alguien de competencias similares con un costo incluso más bajo. En ese momento, y si la empresa lo sabe y usted lo sabe, en ese momento su poder de negociación es muy poco, porque lo pueden reemplazar muy fácilmente. Entonces, al tener una de las partes una muy mala alternativa externa y al saber la otra parte que eso está ocurriendo, el poder de negociación de la primera parte es muy bajo, mientras que el de la segunda es muy alto. ¿Cuál es entonces el reto en una negociación desigual? La principal dificultad en una negociación desigual es lograr que ambas partes emprendan la tarea de explorar intereses y posibilidades de ambos lados con el fin de crear valor para ambas partes. Esto es difícil en la negociación desigual, aunque esto hay que hacerlo en toda negociación, pero la dificultad mayor en la negociación desigual se debe a que inicialmente la parte dominante tiene la intención de imponer su solución, el tómelo o déjelo, que llamamos solución impuesta, en la cual el dominante obtiene ganancias apreciables, mientras que el dominado obtiene muy poco. Ahora, ¿qué es esto de la solución impuesta? Como dijimos, es la que inicialmente propone la parte dominante. Esa posición tiende a ser percibido por el dominante como una buena solución para sus intereses, pero algo muy importante es que en muchos casos no lo es, porque deja oportunidades importantes de ganancias por falta de exploración conjunta de intereses y de posibilidades. Este es el punto de partida para crear valor en una negociación desigual, que la solución inicial planteada por la parte dominante tiende a ser una solución mala aún para la parte dominante. Entonces, esto abre posibilidades de crear valor para ambas partes por encima de lo que crea la solución impuesta, y esto se tiene que hacer mediante una búsqueda conjunta. Ahora, ¿por qué ocurre negociación desigual? Esto se debe a hechos de la vida. Con frecuencia, una de las dos partes en una negociación tiene una alternativa externa muy mala y la otra parte lo sabe. Por ejemplo, usted está comprando materia prima en una situación de emergencia para su empresa porque, digamos, se inundó la bodega y se quedó sin materia prima. Usted llama a su proveedor usual y él no tiene.
y a usted le urge una cantidad importante de materia prima para la próxima semana y queda otro proveedor que podría tener esto y con quien usted nunca ha hecho trato alguno, pero el otro ya sabe que usted se quedó sin materia prima y que su principal proveedor no tiene. En este caso, cuando usted va a negociar con él, claramente el otro, que no tiene una relación de largo plazo con usted, sino tiene una oportunidad coyuntural de ganar más dinero, va a tratar de extraer un precio significativamente mayor. Porque sabe que si usted se queda sin materia prima y no la obtiene de él, va a tener una pérdida considerable. En esas circunstancias, entonces, el proveedor puede obtener un precio muy superior para la materia prima que usted quiere de emergencia y estará muy tentado a hacerlo. En ese caso, usted tendrá que optar entre pagarle ese precio extra a ese proveedor o enfrentar las circunstancias de quedarse sin materia prima y tener que parar las operaciones de la planta con todas las consecuencias que eso trae. Bien. El jueves 1 de julio, en la sección negociación del sitio web www.lidermoderno.com, se presentan las características principales de la negociación desigual.